Iglesia guardaba para sus peores enemigos. Su primer gesto fue cubrir el crucifijo. Echó sobre la imagen de Cristo un velo negro y la tapó por completo. Ese gesto, tan simple, lo decía todo. Era como apagar la luz de Dios. Como pedirle que mirara hacia otro lado porque lo que venía después no era una bendición. Era una condena. Con el crucifijo cubierto, el abad empezó a recitar. Y no unas palabras cualquiera, sino el Salmo número 108 de la Biblia. En aquella época, ese salmo se consideraba la herramienta más poderosa que tenía la Iglesia para maldecir. Empezaba así: «Oh Dios de mi alabanza, no calles». ¿Y qué pedía exactamente aquel salmo? Cosas terribles: que los días del condenado fueran pocos, que otro ocupara su lugar, que sus hijos quedaran huérfanos y su mujer, viuda, que nadie tuviera piedad de él, que su nombre se borrara de la memoria de los hombres. Frase a frase, el abad iba pidiéndole a Dios que destruyera por completo a la gente de Trasmoz. Y había una acusación de fondo. La Iglesia sostenía que los vecinos de Trasmoz y su propio señor habían sido cegados por la brujería. Esa era la justificación oficial del castigo. Lanzar una maldición así, con permiso del Papa y con todo el ritual, era algo rarísimo. La Iglesia casi nunca llegaba a tanto. Pero con Trasmoz hizo una excepción, porque el abad no rezaba en silencio. Cada frase del salmo iba acompañada de un toque de campana, por eso sonaba la campana en mitad de la noche. Para que el sonido bajara por la ladera, cruzara los kilómetros que separaban el monasterio del pueblo y llegara hasta las casas. Para que los vecinos lo oyeran en sus camas. Para que supieran que en ese mismo instante los estaban maldiciendo. Y para que constara, para que quedara grabado en la memoria de todos, que aquella noche, golpe a golpe, el pueblo entero había sido condenado. Y esto no era la rabieta de un abad enfadado. Era algo oficial. Porque antes de la ceremonia el abad de Veruela había pedido y conseguido un permiso muy especial, el permiso del Papa, en concreto del Papa Julio II, uno de los hombres más poderosos de su tiempo, el mismo que encargó a Miguel Ángel pintar la Capilla Sixtina. Desde Roma dio su visto bueno para que un pequeño monasterio aragonés maldijera a un pueblo perdido en la falda del Moncayo. La gran historia de Europa y la pequeña historia de Trasmoz cruzándose un instante. Cuando sonó el último toque de campana, la cosa estaba hecha. Trasmoz quedaba maldito para siempre. Y no de cualquier manera, sino con todas las de la ley de la Iglesia. Por eso, desde ese momento, solo otro papa tendría el poder de deshacerlo. El pueblo aquella noche no pudo hacer nada, solo escuchar, a oscuras, cómo las campanas marcaban una a una las desgracias que le caían encima. Y lo peor es que el pueblo no partía de cero. Para 1511, los vecinos de Trasmoz ya llevaban más de 250 años excomulgados, ya estaban fuera de la Iglesia. Y ahora encima malditos, las dos condenas juntas cayendo sobre las mismas casas, sobre la misma gente. Queda una pregunta. Una madrugada, un abad cubre un crucifijo, reza una maldición y toca las campanas para que un pueblo entero lo escuche. ¿Qué tiene que haber pasado para llegar a algo así? ¿Qué había hecho Trasmoz para merecer semejante odio? La respuesta no estaba en el cielo, estaba en la tierra, y más concretamente en el agua de un río. Los monjes les quitaron el agua. Así de simple y así de brutal. En lugar de pagar al pueblo por el agua que bajaba del Moncayo, los monjes del monasterio de Veruela desviaron el cauce del río y dejaron a Trasmoz completamente seco, sin agua para los campos, sin agua para el ganado, sin agua para la gente. Una forma fría y calculada de ahogar a un enemigo sin necesidad de levantar una sola espada. Esa fue la chispa que terminó provocando la maldición. Y para entenderla bien, hay que saber lo que valía el agua en aquella tierra. Estamos a principios del siglo XVI, en pleno Aragón, una tierra seca. Allí el agua no era una comodidad, era la vida misma. Quien controlaba el agua, controlaba el pan, el ganado y el futuro de todos. Y los monjes de Veruela, que eran los grandes señores de la zona, decidieron usar esa agua como un arma. Cerraron el paso al río, dejaron al pueblo a su suerte. Sin agua, un pueblo se muere en cuestión de semanas. Los campos se agrietan bajo el sol, el ganado enferma y empieza a morir. La gente tiene que ir a buscar agua a saber dónde y cargarla cuesta arriba hasta sus casas. Los monjes lo sabían perfectamente. Por eso eligieron el agua y no otra cosa. No era una pelea más por un trozo de monte. Era apretarle el cuello al pueblo hasta que se rindiera. Si Trasmoz quería volver a tener agua, tendría que arrastrarse hasta Veruela y aceptar sus condiciones. Ese era el plan. Pero Trasmoz tenía señor. Se llamaba Pedro Manuel Ximénez de Urrea. Y no era hombre que se quedara mirando cómo su pueblo se moría de sed.
La jugada de los monjes le encendió la sangre, así que hizo lo que haría cualquier señor de su tiempo. Se levantó en armas. Reunió a su gente y se preparó para tomar el agua por la fuerza, aunque eso significara llevar la guerra hasta las puertas mismas del monasterio. La cosa estuvo a punto de acabar en sangre. Un pueblo y un monasterio, vecinos de toda la vida, a punto de matarse por un río. Pero la guerra no llegó a estallar, porque por encima de los dos había una autoridad todavía más alta, el rey, y no un rey cualquiera. Intervino Fernando II de Aragón, el mismo Fernando el Católico que junto a Isabel estaba cambiando la historia de España en aquellos mismos años. El rey estudió el conflicto, escuchó a las dos partes y dio la razón a Trasmoz, al pueblo, no al poderoso monasterio. De hecho, el asunto fue tan serio que el propio rey tuvo que desplazarse en persona hasta la zona, y no una sola vez, sino varias, para poner paz entre los dos bandos. Que el rey de Aragón tuviera que bajar una y otra vez a un rincón perdido del Moncayo por una disputa de aguas dice mucho de hasta qué punto se había envenenado todo. Imagina la escena desde el lado de Veruela. Un monasterio inmenso, antiguo, con siglos de poder a sus espaldas, derrotado por un pueblo de 4 casas y su señor, y derrotado, encima, por decisión del propio rey. Fue una humillación en toda regla. Los monjes no podían vencer a Trasmoz con el agua. No podían vencerlo con las armas, no podían vencerlo con el rey, pero les quedaba un arma que el pueblo no podía igualar de ninguna manera: el arma de la Iglesia, el poder de condenar, y la usaron. Esa derrota por el agua fue exactamente lo que empujó al abad a encerrarse de noche en su iglesia, a cubrir el crucifijo con un velo negro y a maldecir al pueblo con el permiso del Papa. La maldición no fue un acto de fe, fue una venganza, la respuesta de un poderoso que había perdido y no sabía perder. Pero aquí conviene no perder de vista una cosa: aquella maldición del salmo y las campanas fue, en realidad, la segunda condena, el segundo golpe. Porque más de 2 siglos y medio antes, por otra pelea igual de pequeña, los monjes ya habían echado al pueblo entero de la iglesia, ya lo habían excomulgado. Aquel rencor entre el monasterio y el pueblo venía de muy lejos, de mucho antes del agua. Y para entender de dónde salía, hay que viajar todavía más atrás en el tiempo, hasta el año 1255, y hasta un bosque. En el año 1255, la iglesia echó de su seno a un pueblo entero, no a una persona, no a una familia, a todos los habitantes de Trasmoz a la vez, hombres, mujeres, niños, los que vivían y los que aún no habían nacido. Los excomulgó a todos de golpe. Y el motivo de semejante castigo fue tan pequeño como la leña de un bosque. Así empezó todo. La primera de las 2 condenas, la más antigua de las 2 sombras que aún hoy pesan sobre el pueblo. El bosque se llamaba el Monte de la Mata, y tanto Trasmoz como el monasterio de Veruela lo querían para ellos. Los dos sacaban de allí lo mismo: leña para calentarse, madera para construir, pastos para los animales. Era un recurso valioso, y ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder ni un palmo. Empezaron las discusiones, los pleitos, las quejas de un lado y de otro, una pelea de vecinos que no terminaba nunca. Al frente del monasterio estaba el abad, según las crónicas, un hombre llamado Andrés de Tudela, y como las discusiones por la leña no se resolvían a su favor, decidió cortar por lo sano. Pero no con jueces ni con papeles, con el arma de la iglesia. El abad de Veruela no podía excomulgar al pueblo él solo, así que acudió a una autoridad superior, al obispo de la cercana ciudad de Tarazona, y le pidió que excomulgara a todo Trasmoz. Le ayudó además que sobre el pueblo ya corrían rumores feos. Se hablaba de herejes, de gente que practicaba cosas raras lejos de la mirada de la iglesia. Con esos mimbres, convencer al obispo no fue difícil. Hacia 1252 se puso en marcha la condena, y en 1255 quedó sellada. El pueblo entero, fuera de la iglesia. Conviene pararse en lo extraño que era esto. Excomulgar a una persona ya era grave, pero excomulgar a una comunidad entera, a todo un pueblo, era algo excepcional. Una medida pensada para hacer mucho daño y para doblegar. La idea era sencilla: que el miedo a la condena eterna fuera tan grande que el pueblo terminara arrodillándose y aceptando las condiciones del monasterio. Un chantaje espiritual en toda regla. Lo habitual era que una excomunión durase poco. El castigado pedía perdón y el asunto se cerraba en unos meses. La de Trasmoz, en cambio, lleva en pie más de 7 siglos. Lo más duro de aquello no era solo el castigo en sí. Era que caía sobre todos por igual y además se heredaba.
El que nacía en Trasmoz nacía ya excomulgado, sin haber hecho absolutamente nada. Y había una sola manera de quitarse la condena de encima: arrepentirse, pedir perdón y someterse a la iglesia y al monasterio. Trasmoz no lo hizo, no agachó la cabeza. Prefirió seguir excomulgado antes que rendirse a Veruela. Y así, año tras año, generación tras generación, la condena se fue quedando, hasta hoy. Porque igual que la maldición de siglos después, esta excomunión tampoco se levantó jamás. Esa testarudez no era simple orgullo. Trasmoz podía permitirse plantar cara porque no dependía del monasterio para vivir. Tenía con qué mantenerse por su cuenta. Y esa independencia, precisamente, es la raíz de todo el conflicto. Mientras tanto, vivir de ese modo dejó marca. Para los pueblos de alrededor, Trasmoz pasó a ser un lugar del que era mejor mantenerse lejos. Gente sin iglesia, gente apartada de Dios. Un sitio raro, sospechoso, diferente a todos los demás. Y esa idea, la de que en Trasmoz pasaba algo extraño, no haría más que crecer con los siglos. Pero llegados a este punto hay algo que no encaja. Estamos hablando de un monasterio enorme, riquísimo, con siglos de poder y con la fuerza de toda la iglesia detrás. Y enfrente de un pueblo minúsculo de unas pocas casas en una colina, ¿por qué tanto ensañamiento? ¿Por qué un gigante como Veruela perdía el sueño por un puñado de vecinos? No tiene sentido. A no ser que ese pueblo tan pequeño tuviera algo especial. Y lo tenía. Trasmoz escondía algo que sacaba de quicio a la iglesia, algo que lo hacía único en toda la comarca. Para entenderlo, hay que asomarse por fin a lo que era de verdad aquel lugar y a quién era ese enemigo tan poderoso que vivía al otro lado del monte. Lo que sacaba de quicio a la iglesia era esto: Trasmoz no le obedecía, no le pagaba, no se sometía a ella. En una época en la que toda la comarca estaba en manos de la iglesia, Trasmoz vivía por su cuenta, con sus propias reglas, y no le debía nada a nadie más que al rey. Los documentos de la época lo describen con una expresión perfecta: una isla laica. Una isla. Un trozo de tierra independiente en mitad de un mar de poder eclesiástico. Para entender por qué eso era tan grave, hay que ver cómo funcionaba aquel mundo. En el siglo XIII, casi todos los pueblos de la zona dependían de la iglesia. Trabajaban sus tierras, le pagaban rentas, seguían sus normas, vivían bajo su control. Era lo normal, era lo único que se conocía. Trasmoz no. Trasmoz era territorio laico. Por decreto del propio rey no tenía que pagar impuestos ni rentas al monasterio de Veruela. Respondía ante la corona, no ante los monjes. Y eso lo convertía en una rareza, en una excepción, en una piedra clavada en el zapato de la iglesia. Y por si fuera poco, Trasmoz era rico. No era un pueblo de pastores muertos de hambre. Era una comunidad próspera, un feudo poderoso. Tenía minas de hierro y de plata. Tenía grandes reservas de madera y de agua. Tenía con qué vivir, y vivir bien, sin necesidad de pedirle nada al monasterio. Esa riqueza es la que le permitía ser tan independiente. Y esa independencia es la que tanto molestaba. Había además otra cosa que hacía de Trasmoz un lugar especial: su gente. En aquel pueblo convivían cristianos, judíos y musulmanes, una mezcla de culturas y de religiones que en otros sitios habría sido impensable, pero que en Trasmoz, lejos del control de la iglesia, era posible. Para los monjes de Veruela, todo aquello, la independencia, la riqueza, la mezcla de credos, era casi una provocación, un mal ejemplo. Si Trasmoz podía vivir así, ¿por qué no iban a querer lo mismo los demás pueblos? Y aquí hay que detenerse por fin en ese enemigo del que llevamos toda la noche hablando, el monasterio de Veruela, porque sin Veruela no se entiende nada de Trasmoz. Veruela se fundó en el año 1146. Fue el primer monasterio cisterciense de todo Aragón. Los cistercienses eran monjes que buscaban la vida sencilla, el silencio, el trabajo y la oración, y su arquitectura era igual: piedra desnuda, líneas limpias, sin lujos. Una iglesia enorme, un claustro magnífico, todo pensado para durar siglos e imponer respeto sin necesidad de levantar la voz. Pero que los monjes vivieran de forma sencilla no significaba que el monasterio fuera pobre. Al revés, Veruela era inmensamente poderoso. Con el tiempo fue acumulando tierras, bosques, pueblos enteros, derechos sobre los ríos. Controlaba una extensión gigantesca de terreno alrededor del Moncayo. Prácticamente todo lo que se veía desde sus muros era suyo o estaba bajo su mando. Todo, menos una cosa. Menos aquella isla laica de la colina. Menos Trasmoz. Ahí está la raíz de todo. De la pelea por la leña, de la pelea por el agua, de la excomunión y de la maldición.
No era solo cuestión de un bosque o de un río. Era que un poder enorme no soportaba tener al lado, a la vista de todos, un pueblo pequeño que se le escapaba de las manos. Un pueblo que se atrevía a decir que no. Conviene entender por qué el rey protegía un pueblo tan pequeño. Trasmoz no era solo unas casas, era una posición estratégica, una fortaleza en lo alto que vigilaba los caminos de aquella tierra de frontera. Para la corona valía la pena tenerlo de su lado. Y mientras el rey lo protegiera, el monasterio podía rabiar todo lo que quisiera, pero no podía con él. Pero a la riqueza, a la independencia y a la mezcla de gentes, Trasmoz sumaba todavía un ingrediente más. Algo que, más que molestar a la iglesia, daba miedo a todo el mundo. En lo más alto de la colina, coronando el pueblo, se levantaba un castillo, y de aquel castillo se contaba algo muy extraño. Se contaba que no lo habían construido como los demás, piedra a piedra y año tras año. Se contaba que lo había levantado un mago en una sola noche. Cuenta la leyenda que el castillo de Trasmoz lo construyó un mago en una sola noche. Un mago llamado Mutamín, que tras muchas invocaciones consiguió pactar con el diablo. Y que el diablo, a cambio de quién sabe qué, levantó la fortaleza entera antes de que amaneciera. Cuando los vecinos se despertaron por la mañana, el castillo ya estaba allí, en lo alto de la colina, como si hubiera brotado de la tierra durante la noche. Es una leyenda, por supuesto, pero es de esas leyendas que dicen mucho de un lugar. La realidad es más sencilla, aunque también tiene lo suyo. El castillo de Trasmoz existe, desde luego, y es muy antiguo. Hay documentos que lo mencionan ya en el año 1185, hace más de 8 siglos. Por su posición, en lo alto de un cerro, controlando los caminos, fue una fortaleza importante. Tanto que durante mucho tiempo se lo disputaron los reinos de Aragón y de Navarra, hasta que el rey Jaime I se quedó con él de forma definitiva en 1232. Después, el castillo fue pasando de mano en mano entre las grandes familias de Aragón. Perteneció a la poderosa Casa de Luna, y más tarde a los Ximénez de Urrea, los condes de Aranda. Te sonará el apellido. De esa familia saldría Pedro Manuel Ximénez de Urrea, el señor de Trasmoz, que siglos después se levantaría en armas por el agua. El castillo no era una ruina cualquiera, era una pieza codiciada, en manos de gente importante. Pero los documentos cuentan una cosa y la gente creía otra, y la gente prefería la historia del mago. Desde el primer momento, el castillo de Trasmoz quedó envuelto en un aire sobrenatural. La idea de que aquella piedra no se había puesto de forma natural, de que había magia detrás, acompañó a sus dueños durante generaciones. Quien mandaba en el castillo arrastraba siempre la sospecha de andar metido en cosas raras, en herejías, en brujerías, en tratos que era mejor no mirar de cerca, y hay que reconocer que el sitio ayudaba. Un castillo en lo alto de un cerro, recortado contra el cielo, dominando un pueblo excomulgado y maldito. De noche su silueta negra daba un miedo que no se le deseaba a nadie. Era fácil creer cualquier cosa de aquel lugar. Era fácil imaginar que entre sus muros pasaban cosas que no debían pasar. Hay que ponerse en la piel de un campesino de aquella época. No sabía leer. Creía en Dios, pero también en el diablo, en los espíritus, en los maleficios. Para él, un castillo levantado por un mago, en un pueblo al que la mismísima iglesia había echado de su seno. No era un cuento para reírse, era un peligro de verdad, algo de lo que había que protegerse. Con el paso de los años, las historias sobre el castillo no hicieron más que crecer. Se decía que de su interior salían ruidos extraños por las noches, golpes, sonidos metálicos, voces apagadas, luces que se movían tras los muros, y la gente que ya tenía a Trasmoz por un pueblo maldito ataba cabos a su manera. Si había ruidos raros en el castillo era porque allí dentro se juntaban brujas y demonios, porque allí se hacían conjuros, porque el diablo que había levantado la fortaleza seguía viviendo en ella. Nadie se atrevía a acercarse de noche, y muy pocos de día, durante siglos. Esa fue la explicación que todos daban por buena. El castillo del mago, el castillo de las brujas, el castillo del diablo. Una historia perfecta para asustar a los niños y para mantener a los curiosos bien lejos. Demasiado perfecta, quizá, porque cuando, mucho después, alguien se molestó en averiguar qué pasaba de verdad dentro de aquellos muros, la respuesta no tenía nada que ver con la magia, ni con las brujas, ni con el diablo.
Lo que se escondía en el castillo de Trasmoz era un secreto mucho más terrenal, un delito que se castigaba con la muerte, y los ruidos que tanto miedo daban por las noches no los hacían los demonios. Los hacían unos hombres muy reales, trabajando a escondidas, a la luz del fuego, con metal entre las manos. Hombres que tenían una razón muy poderosa para que aquel miedo siguiera bien vivo. Dentro del castillo de Trasmoz no había brujas, había falsificadores de moneda. Eso es lo que de verdad escondían aquellos muros. Los ruidos que la gente tomaba por conjuros del diablo eran en realidad los golpes del martillo contra el metal. Y el humo y el olor que salían de la fortaleza no venían de pócimas mágicas, sino de los hornos donde se fundía el metal para fabricar dinero falso. La historia tiene todo el sentido cuando se conocen los detalles. Recuerda que Trasmoz tenía minas de hierro y de plata, es decir, tenían la materia prima a mano, tenían el metal casi gratis, sacado de su propio monte. Tenían un castillo apartado, en lo alto de una colina, lejos de miradas indiscretas. Y tenían alrededor un pueblo con fama de maldito que mantenía a la gente lejos por puro miedo. Para un negocio ilegal era el escondite perfecto. Uno de los nombres que la tradición asocia a todo esto es el de Blasco Pérez, sacristán de Tarazona, que llegó a ocupar el castillo. Y curiosamente fue de los que más se esforzaron en difundir las historias de brujas. Avisaba a los vecinos de que jamás, bajo ningún concepto, se les ocurriera subir al castillo de noche. Porque allí dentro, decía, habitaba el diablo, y brujas llegadas de toda la comarca se reunían entre sus muros. ¿Por qué tanto empeño en asustar a la gente? Porque falsificar moneda era uno de los delitos más graves que existían. No era robarle a un vecino. Era atacar al rey, atacar a la corona, atacar los cimientos del reino. Se castigaba con la muerte. Quien se metía en eso se jugaba el cuello. Y por eso necesitaba, por encima de todo, que nadie husmeara en lo que pasaba dentro del castillo. Ahí está la jugada maestra. Tenían dos opciones. Podían poner guardias, muros, vigilancia, lo que cuesta dinero y sobre todo llama la atención. O podían conseguir que nadie quisiera acercarse por su propia voluntad, que el miedo hiciera el trabajo de los guardias. Y eligieron el miedo. Alimentaron a propósito la leyenda de las brujas. Cuanto más terrorífica fuera la historia, mejor. Cuanto más pánico diera el castillo, menos gente se atrevería a curiosear. No tenían que pagar a nadie ni armar a nadie. Solo tenían que asegurarse de que todos creyeran que allí dentro vivían brujas y demonios. Y en un pueblo ya excomulgado y maldito, eso no costaba nada de creer. La estrategia funcionó a la perfección. Nadie subía al castillo de noche. La fortaleza siguió con su negocio en secreto durante un tiempo. Los falsificadores podían martillear metal hasta el amanecer sin que nadie se atreviera siquiera a asomarse. Pero los secretos, tarde o temprano, se descubren. Cuenta la tradición que una noche se desveló por fin el misterio del castillo. Que alguien se atrevió a mirar y que detrás de los supuestos conjuros no había más que hombres acuñando moneda falsa al calor de la fragua. Los responsables acabaron ante la justicia. El negocio se terminó. Pero el daño para la fama del pueblo ya estaba hecho. Pero hay algo que aquellos hombres no calcularon. Las leyendas, una vez que se sueltan, ya no se pueden recoger, crecen solas, se hacen verdad en la cabeza de la gente. Y la mentira que ellos inventaron para tapar un delito acabó pegándose al pueblo para siempre. Cuando los falsificadores desaparecieron, cuando ya no se fabricó ni una sola moneda falsa, la fama se quedó. Trasmoz era, para todos, el pueblo de las brujas. Y aquí las dos historias se cruzan, porque esos rumores de brujería que los falsificadores habían sembrado para protegerse fueron, en parte, los mismos que el abad de Veruela aprovecharía para pedir que excomulgaran al pueblo. Una mentira inventada para tapar un delito ayudó a condenar a Trasmoz ante la iglesia. El pueblo pagó por unas brujas que en su origen no eran más que una tapadera. Y a partir de ahí, las brujas empezaron a multiplicarse en cada esquina, en cada historia, en cada casa del pueblo. Lo que había nacido como el truco de unos delincuentes acabó convertido en el alma misma del pueblo. Se decía que los sábados por la noche, cuando la campana de la iglesia daba el toque de ánimas, una banda de viejas salía por las calles de Trasmoz. Montadas en escobas, haciendo sonar panderos y castañuelas, subían todas en la misma dirección, hacia el castillo, hacia las ruinas de la cima. Y allí, a la sombra de los viejos muros, se reunían para celebrar sus aquelarres, sus encuentros con el diablo. Esa es la imagen que durante siglos definió a Trasmoz.
la que se transmitió de abuelos a nietos, al calor de la lumbre, el pueblo de las brujas. Alrededor de esa escena central creció todo un mundo de historias. Se hablaba de conjuros en lenguas extrañas, de pactos firmados con el demonio, de ungüentos mágicos que las brujas se untaban en el cuerpo para poder volar, de pócimas para envenenar las cosechas y matar el ganado, de maleficios lanzados contra los vecinos de los pueblos de al lado para que enfermaran, para que les fuera mal. El castillo en ruinas era el centro de todo, el templo de las brujas del Moncayo. Ahora bien, conviene separar dos cosas que es muy fácil mezclar, lo que es leyenda y lo que es realidad. Lo de las escobas, los vuelos y los aquelarres con el diablo es leyenda, folclore, miedo antiguo. Eso nadie lo ha probado nunca, porque no se puede probar, pero debajo de la leyenda había algo real. En Trasmoz, como en tantos pueblos de la España rural, vivieron mujeres que sabían de plantas, curanderas, herbolarias, mujeres que preparaban remedios para los enfermos, que ayudaban en los partos, que conocían los secretos del campo y de las hierbas. Era un saber antiguo, transmitido de madres a hijas, presente en todos los rincones de España. No tenía nada de sobrenatural, era pura sabiduría popular. Conviene recordar, además, que la caza de brujas no fue un cuento. En toda Europa, y también en España, miles de personas, casi siempre mujeres, fueron acusadas, perseguidas y, en muchos casos, ejecutadas por brujería. La mayoría no eran más que curanderas, viudas o ancianas que molestaban a alguien. En un pueblo con la fama de Trasmoz, ese peligro era todavía mayor. El problema es que la Iglesia y la Inquisición no lo veían así. Para ellos, una mujer que curaba con hierbas en vez de con oraciones era sospechosa, olía a brujería, y en cualquier pueblo